Antes de empezar con los vídeos de hoy quisiera agradecer y saludar a los miembros del canal: Beta Gabriel, Eric Escobar Vázquez, Fogman, Lobo Rival, Rosenrod Sosa, Belcebú, Reaper 992, Sargeras Prime, Llano Paso, Tralala, Usalart, Iván Santiago, Tenshiro Nobunaga, Diego Salazar, Jesús Vázquez, Yokodash, Salgo72 y Assassin Chris. Muchas gracias a todos ellos por el apoyo como miembros del canal, y también gracias al resto de suscriptores que siempre me apoyan con su like y comentarios. Recientemente dejé mi trabajo como buceador de aguas profundas. Trabajé para una gran empresa que ofrecía servicios de buceo que van desde salvamento, demolición submarina, reparación de barcos y búsqueda y recuperación. Es una empresa de renombre y se consideran una de las más seguras y fiables. Tanto es así que a menudo se jactan de ser contratados por el gobierno. Las personas con las que trabajé eran realmente lo mejor de lo mejor. Pero hay un número limitado de cosas inexplicables que puedes presenciar en las profundidades antes de decidir quedarte fuera del océano para siempre. A continuación, les mostraré algunos ejemplos de los secretos que muchos buceadores se llevan a la tumba. De camino a un trabajo para el que nos contrataron, nuestra hélice se averió, así que me vestí y me preparé para hacer una inmersión rápida con la intención de eliminar las incrustaciones. Hice una breve inspección y encontré una línea gruesa envuelta alrededor de la hélice y el eje. Notifiqué al supervisor, quien luego bajó una bolsa de lona con las herramientas que necesitaba para cortarla. Colgué la bolsa del eje y comencé a liberar la hélice, pero no pasó mucho tiempo cuando volví a mi bolsa de herramientas y noté un extraño crujido cuando dejé caer las herramientas en la bolsa. Cuando miré dentro, estaba llena de conchas grandes, muchas de las cuales acababa de triturar. Después de salir del agua y quitarme el equipo, comencé a examinarlas. Las conchas tenían lo que parecían ser jeroglíficos grabados en ellas, que, según uno de los veteranos, no era algo común de ver, pero que aún así les había ocurrido a varios de ellos antes. En otra ocasión nos llamaron para la recuperación de un avión militar. Cuando llegamos, los barcos de la armada ya estaban en escena esperando que lo recuperáramos, así que rápidamente nos informaron que habían perdido la comunicación con el piloto y querían que lo recuperáramos para que pudieran investigar qué ocurrió. Me encontraba sentado en la sala de comunicaciones y registros, cuando al llegar al punto de recuperación, los buzos informaron que el avión se encontraba intacto. Todos quedamos sorprendidos. El supervisor incluso preguntó qué tan extenso era el daño en realidad, y los buzos nuevamente explicaron que no veían ningún daño en él. Explicaron que les parecía como si simplemente estuviera descansando en el fondo, y aún más extraño que eso, que la capota del avión todavía estaba en su lugar. Aquello significaba que la cabina aún estaba sellada, y que el piloto no se había expulsado, pero que aún así cuando se acercaron a comprobarlo no vieron a ningún piloto dentro. Se recuperó la nave con relativa facilidad, pero entonces los militares se hicieron cargo de él y nunca más volvimos a saber de ella. En otra ocasión fui testigo de otro suceso extraño desde arriba en el lugar de una demolición planificada. Es necesario explicar que una forma de hacer un seguimiento de un buceador es observar su flujo de burbujas. Cuando un buceador inhala, el regulador de demanda del casco proporciona aire desde su umbilical, y luego cuando exhala, se agota en el agua y flota hacia la superficie. Por ello, desde arriba se pueden ver las burbujas para tener una idea general de dónde se encontraban los buceadores. Ahora bien, en esta ocasión estábamos a cientos de millas de tierra y habíamos colocado a 2 buzos en el agua. Todo marchaba bien,
Cuando aproximadamente una hora después de su inmersión comenzamos a notar que algo extraño estaba sucediendo. Había 3 corrientes de burbujas distintas provenientes de donde estaban trabajando. Al principio asumimos que había una corriente y les estaba afectando, pero pronto notamos un cuarto grupo de burbujas aproximándose a ellos desde lejos que por suerte se detuvo a solo unos 20 pies de los buzos cerca de las otras burbujas misteriosas. Les preguntamos a los buceadores pero ninguno pudo ver nada fuera de lo común. Entonces, incluso desde la superficie, escuchamos un chillido espeluznante de las aguas y luego silencio. Los buceadores no estaban demasiado preocupados ya que según ellos escuchaban cosas extrañas todo el tiempo. El sonido viaja bien en el agua y aprendes a asumir que están muy lejos, pero pronto nos pareció como si el agua en la distancia estuviera hirviendo y acercándose. Eran innumerables corrientes de burbujas nuevas acercándose al lugar en el que trabajaban nuestros buzos. Así que el supervisor ordenó a los buceadores que subieran a la plataforma de buceo de inmediato para ser elevados a la superficie. Para entonces las burbujas ya estaban espantosamente cerca, y cuando los buzos finalmente fueron sacados, dijeron que habían comenzado a ver figuras en la distancia. Sin embargo, no pudieron distinguir lo que eran. Ese día aún recuerdo, elegimos sacar a los buzos sin completar sus paradas de descompresión y arrojarlos a ambos a nuestra cámara hiperbárica. Durante otra inmersión cerca de las Bahamas tuve una experiencia aterradora. Fue mi primer trabajo de salvamento con ellos, así que entré con un buceador con mucha experiencia. A poco más de 200 pies de profundidad, estábamos examinando un barco hundido en busca de puntos de aparejo, cuando me acerqué a la proa del barco y lo noté investigando una parte dañada del casco por donde entró y nadó unos cuantos metros dentro mirando a su alrededor. Le pregunté varias veces si quería que le atendiera su umbilical, manguera de suministro de aire, algo muy recomendable ya que es peligroso entrar en un barco hundido, pero él me dijo que no era necesario y me insistió en que estaba en el lado de babor. ¿Qué?, me pregunté. Asumiendo que estaba desorientado, largué la mano para agarrarlo, cuando justo antes de tocarlo, me di cuenta de que no salían burbujas de su casco y que fuera lo que fuera, no estaba respirando. Retrocedí e informé que había alguien más aquí. Esperaba burlas pero no las hubo, y lo siguiente que escuché fue a nuestro supervisor de buceo decir: ambos buzos, cuadren y prepárense para salir. Cuando volví a la superficie le pregunté al supervisor al respecto, pero se negó a aclararlo, diciéndome solo que se negaba a poner a sus buceadores en situaciones excepcionalmente peligrosas, y luego nos negamos a completar el salvamento. La verdad no estoy del todo seguro de cómo explicar esta siguiente inmersión. Yo estaba en el fondo acostado de espaldas mirando hacia la superficie. Todo lo que podía ver eran distintos tonos de oscuridad, cuando de repente recobré el sentido. No recordaba cómo llegué allí. Me di cuenta de que no recordaba haberme metido en el agua y mucho menos por qué. Traté de hacer que mi cuerpo se pusiera de pie, pero pronto me di cuenta de que no podía moverme. A través de las comunicaciones pude escuchar al supervisor instruyendo a otro buzo que me encontrara. ¿Cuánto tiempo había estado ahí abajo? ¿Cuánto tiempo había estado desaparecido? Escuché al otro buzo preguntarle, y luego una conversación entre él y el supervisor que terminó en la frase: creo que se lo llevaron. Traté de gritar, pero ni siquiera pude hacer eso. Y solo después de unos minutos frenéticos de comunicación entre el buzo y el supervisor noté una sombra que se aclaraba. Se estaba moviendo hacia mí, y luego escuché un claro: lo encontré. Aquel buzo tomó mi arnés y comenzó a arrastrarme de regreso a nuestra plataforma de buceo. Apenas podía moverme, pero solo un movimiento me bastó para darme la vuelta y por un breve momento ver lo que me rodeaba. Había estado acostado sobre una pila de huesos humanos. Una de las cosas más extrañas que he presenciado sucedió en una misión de recuperación de cuerpos. Incluso yo no lo hubiera creído si no hubiera estado en el agua. Los militares habían encontrado un sitio en el que creían que se encontrarían los cuerpos de varios marineros desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial. Entré al agua con otros buzos con bolsas para cadáveres para traernos los restos, y en la parte inferior, finalmente encontramos 3 de ellos que terminamos metiendo en bolsas para volver a nuestra plataforma. Todo marchaba bien,
cuando de pronto, en nuestro viaje de regreso a la superficie, vimos como las bolsas comenzaron a moverse, al principio muy lentamente, pero luego comenzaron a sacudirse violentamente. Podíamos ver burbujas escapándose de 2 de las bolsas que luego se quedaron quietas, mientras que la tercera bolsa siguió luchando hasta que llegamos a la superficie. Nos sentamos en la cubierta y nos quitamos nuestro equipo de inmediato. Ambos teníamos miedo de tocar aquellas bolsas, pero uno de los licitadores finalmente abrió la cremallera de la única bolsa que continuaba moviéndose, y un hombre anciano, frágil y muy vivo, salió rodando y tosiendo agua. Nos quedamos impactados, incapaces de comprender lo que estábamos presenciando, y aún así, sin estar seguro de lo que estaba haciendo, corrí hacia las otras 2 bolsas y las abrí. Dentro había 2 ancianos más que yacían inmóviles en las bolsas que parecían haberse ahogado. Intentamos RPC pero no pudimos revivir a ninguno de ellos, mientras que aquel anciano que de alguna manera ahora estaba vivo se alejaba de nosotros. Gritaba los horrores que había presenciado y gritaba cerca de una eternidad ardiendo. Lo encerramos en una habitación y contactamos a los militares para informarles de que habíamos encontrado un sobreviviente, y en menos de 1 hora, un helicóptero militar nos sobrevoló para recoger los 2 cuerpos y al sobreviviente. Ya habíamos pensado en volver a poner los cuerpos en sus respectivas bolsas antes de entregárselos, pero antes de que se los llevaran, un hombre se inclinó para inspeccionarlos y abrir la cremallera de las bolsas. Cuando abrió la bolsa, un hedor insoportable se apoderó de todos los presentes. Los cuerpos parecían estar en descomposición como si hubieran estado muertos o sumergidos en el agua durante 1 semana, así que volviendo a cerrar sus cremalleras los subió al helicóptero. Luego lo escoltamos hasta el sobreviviente mientras escuchábamos sus gritos desde el pasillo. Cuando abrimos la puerta y vimos salpicaduras de sangre en las paredes, supimos que estaba vivo, pero extrañamente también parecía haber comenzado a descomponerse. El hombre lo acompañó con calma hasta el helicóptero y los 2 fueron subidos a bordo. Nunca volvimos a saber de ellos. Sin embargo, volví y examiné la habitación y descubrí que con su sangre había dibujado jeroglíficos en las paredes. Todavía no estoy seguro de lo que vi, pero hubo algunas cosas que parecían destacar como olas, llamas y cuerpos. Había una gran cantidad de ellos en las paredes, pero poco después de que entré, nuestro supervisor comenzó a fregar las paredes y se negó a permitirnos examinarlos más a fondo. Como todos, he oído rumores sobre los guardianes de las profundidades, y me he estado preguntando sobre ellos desde hace ya bastante tiempo. Rara vez se habla de su mito dentro de nuestro equipo, pero esto es lo que reuní a lo largo de los años. No estamos destinados a vagar por las profundidades del océano, y cuando un buceador pierde su vida en las profundidades no se queda así. Están condenados a vagar por los océanos para siempre, y cuando encuentran a los vivos, llenos de envidia, tratarán de llevárselos a las profundidades de donde vinieron.